Bendito buen Padre, nuevamente Señor, te pedimos la bendición sobre esta congregación, sobre cada persona, cada familia. Y Señor, que tu presencia se pueda manifestarse en este momento también. Y que cuando salgamos de este lugar, todos podamos decir, tuvimos un encuentro personal con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén. Hoy vamos nosotros a hablar un poco de los efectos del falso profeta. El enfoque siempre ha sido de la segunda venida de Cristo, porque eso es lo que nos debe interesar, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo. Por favor, podemos abrir nuestras Biblias. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Cuando lo tienen, pueden decir amén. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero darle un ejemplo. Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Cuando lo tienen, pueden decir amén. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Había pastores, aquí estamos hablando del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ojo con el versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué la señal a estos pastores era para que ellos supieran que este era el Mesías, el Salvador, el Cristo, que el niño iba a estar envuelto en pañales, y no solamente eso, también acostado en un pesebre. Dos características. Nunca nos hemos puesto a pensar por qué esto iba a ser la señal de los pastores. Que el niño iba a estar envuelto en pañales, pero también en un pesebre. ¿Qué tiene que ver eso? Ellos simplemente fueron y vieron el niño y ya. Vamos, familia, por favor, al libro de Miqueas. Miqueas está después del libro de Jonás y antes del libro de Nahum. Miqueas capítulo 5, vamos a leer versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un versículo que nosotros siempre usamos para mostrar que el Mesías iba a nacer ¿en qué ciudad? En Belén. Miqueas 4, versículo 8, dice, y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora nosotros podemos decir, ¿y qué significa esto? ¿Qué es la torre del rebaño? .
la torre del rebaño era simplemente un lugar, una torre de 2 plantas, se llamaba Migdal Ever. Migdal Ever, una torre de 2 plantas, y ahí cuidaban ellos las ovejas, pero no cualquier ovejas. Estas ovejas eran específicamente para ser sacrificada en el santuario. En la segunda planta de la torre, los pastores vigilaban a las ovejas en el campo. Y en la primera planta de abajo, ahí donde las ovejitas daban luz. Y los que daban luz, los cabritos pequeñitos, las ovejitas pequeñitas, ellas las envolvían en pañales. ¿Por qué las envolvían en pañales? Para que no cogieran ninguna mancha, porque la ovejita que iba a ofrecerse en el santuario tenía que estar sin ¿qué? Sin mancha. Solo envolvían en pañales sacerdotales. Y después ponían la ovejita y lo ponían en un pesebre. Estos pastores también eran sacerdotes. Cuando el ángel le dice a estos pastores que están vigilando también ahí a sus ovejas en la noche, le da una señal, dice, tú vas a encontrar a un niño envuelto en pañales, una característica, pero también va a estar en un pesebre. Cuando los pastores ven a este niño y ven estas características, ¿qué es lo que le vienen a la mente? El corderito que va a quitar el pecado del mundo. Ahí está el cordero, este niño. La misma característica que va a tener el cordero pascual. Y aún así, el pueblo de Israel no lo reconoció. Teniendo todo esto, aún no lo conoció. No le reconocieron. No sabían quién era. Puede ser, familia, que también nosotros, teniendo todos los recursos, todas las herramientas que tenemos hoy en día, todavía no conocemos a nuestro Dios. Aún estando las cosas tan claras en la Biblia, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, cuando llegue ese día del gran engaño, ¿a quién vamos a adorar? ¿Se entiende o no se entiende? Mateo capítulo 3. Es tiempo de conocer a nuestro Dios. Literalmente es tiempo de conocer a nuestro Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando lo tienen pueden decir amén, familia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una pregunta, familia. ¿Cuándo fue que Jesús comenzó
a hacer milagros? ¿Después de ser bautizado o antes de ser bautizado? Después que fue bautizado por el Espíritu Santo, es que Jesús comenzó a sanar y a hacer todos estos milagros, ¿sí o no? No se olviden eso. Él comenzó a hacer todas esas cosas solamente después que recibió el Espíritu Santo y no antes. No se olviden de eso, ¿ok? Solamente fue que después que él fue bautizado por el Espíritu Santo, fue que él comenzó a sanar y a hacer milagros y a hacer todo lo que a uno le gusta escuchar. Fue después que fue bautizado y no antes. ¿Qué pasó después? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, por Satanás, la serpiente antigua, el dragón, toda la misma persona. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo Cristo? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Cuando Cristo sale de las aguas de las aguas del río Jordán y va para el desierto, está con el Espíritu Santo. Está fuerte. Pero después él va al desierto y pasa 40 días y 40 noches. Y ya como que esa fuerza ya no es la misma. Porque ¿qué dice? Comenzó a la tener. Entró la fatiga. Se estaba fatigando. Ya estaba cansado Cristo. Estaba con la misma fuerza que tenía antes. La misma fuerza física que tenía antes, la misma fuerza mental que tenía antes. No, ya está. Va yendo para el bajo. Y fíjese que Cristo, hasta que su visión y su discernimiento no estaba como antes. Porque mire lo que sucede. Versículo 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Por qué ustedes creen que el tentador decidió ir a Cristo después de 40 días y no fue inmediatamente? Porque al final de todo, Jesús estaba solo. Cristo se bautizó y fue al desierto. ¿Estaba solo o estaba con sus discípulos? Estaba solo. ¿Por qué el diablo no fue inmediatamente en ese momento? Ahí igual Jesús estaba solo. Por una razón, Satanás no fue a Cristo a lo 1 a los 2 días. Igual estaba solo en el desierto, pero no. ¿Esperó cuánto? 40 días. Pero eso es importante también, que nosotros tenemos que planear cosas, porque Satanás planea. Él tenía un plan, voy a esperar. Satanás no trabaja al azar. Él planea, él programa, él esperó. Yo tengo esto planeado porque yo sé que en tantos días este hombre no va a ser igual, va a estar más débil, y esta va a ser mi mejor oportunidad para agarrarlo. Si Satanás programa y planea, ¿cuánto más nosotros tenemos que planificarnos bien? Digo yo. Satanás planificó todo bien y él viene y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... Muchos creen que la tentación de Cristo era como que nada de importancia. Fíjese qué cansado estaba Cristo, los sufrimientos que estaba pasando Cristo, lo vamos a ver ahorita. Cristo estaba sufriendo bastante, físicamente y mentalmente, que él ni reconoció que este era Satanás. Ahora pregunto,
Jesús sabía quién era Satanás. Jesús ya lo había visto antes, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Antes de la caída, Jesús ya no sabía quién era Satanás. En ese momento era Lucifer. Él no lo sabía. ¿Quién era? ¿Cómo se miraba? ¿Cómo hablaba? No lo conocía. Entonces, ¿por qué en este momento Jesús no lo reconoció? Ya conociéndolo antes, pero en este momento no lo reconoció. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estaba Jesús entonces físicamente y mentalmente para él no poder reconocer que este era Satanás? Porque sí, muchos creen, no, Jesús estaba bien. Si Jesús estaba bien, entonces Jesús solamente quiso dialogar con Satanás. Si Jesús estaba bien, entonces lo que Jesús era querer dialogar con el adversario. Jesús nunca da la bienvenida a la tentación. El problema es que él no sabía que este era Satanás. Para él era un ángel enviado de Dios. ¿Cómo estaba Jesús mentalmente y físicamente? Para no poder reconocer que este hombre es Satanás. Convierta estas piedras en pan. Jesús todavía no sabía que este era Satanás, pero aún responde. Escrito está, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Él aún no sabía que era Satanás. Pensando que era un ángel enviado por Dios, todavía le responde así. Y no sabía que era Satanás. Después, ¿qué pasa? Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Primero Jesús le responde a él, con escrito está. Y ahora Satanás, bien planificado, dijo, entonces voy a meterle otro escrito está. Y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese es el Salmo, ¿qué? 91. ¿Por qué Jesús no brincó, no se lanzó? Porque eso está en la Escritura. ¿Por qué no se lanzó Jesús? Y este es el problema que muchos de nosotros hacemos con la Biblia. Que nosotros decimos, Dios me acepta tal como yo soy. Yo puedo hacer todo lo que me dé la gana y en un momento determinado yo voy a ir porque yo sé que Él es misericordioso y la gracia de Dios sobreabunde. Satanás quería que Jesús saltara y utilizara la misma Biblia, la misma Escritura, para decir, mira, yo estoy haciendo esto, pero porque dice que tus ángeles me van a cuidar para que mi pie no tropiece sobre piedra, tú me tienes que ayudarme, aunque yo mismo me estoy metiendo en el problema, porque está en la Escritura, tú me tienes que ayudar. Y muchos de nosotros hacemos eso. Voy a pecar, pero porque Dios es misericordioso, Él me tiene que perdonar. Porque la gracia de Dios está ahí, Él me tiene que aceptar. Y Satanás quiso que Jesús entrara en eso. Y para Jesús, ¿qué es eso? ¿Cómo responde Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Cuando uno piensa que porque la Escritura dice tal cosa, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, cualquier cosa que me da la gana, yo puedo hacer cualquier cosa, Dios me tiene que aceptar. Y más bien lo que tú estás haciendo es tentando a tu Dios. Eso se llama presunción. Presunción no es lo mismo que tener fe. Los dos se utilizan las Escrituras
Solo que uno lo utiliza para su propia conveniencia, para su propio beneficio. El otro no. Espero también que no haya hermanos que están utilizando la Biblia para su propio beneficio y manipulando también a los hermanos para su propio beneficio y sus propios planes. Porque déjeme decirle, no tentarás al Señor tu Dios, Él nunca va a ser burlado. ¿Estamos bien, familia? Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Vete qué. Hasta ahora Jesús se da cuenta a quien con él estuvo hablando es quién. Hasta este momento es cuando Jesús sabe que esta persona que estaba enfrente de él era quién. Satanás. Él no supo antes, él supo cuándo. Porque tú no viste cómo la respuesta de Cristo cambió. Primero era, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, la otra respuesta era, escrito está, no tentarás el Señor tu Dios, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que es Satanás, ¿cómo responde Dios? ¡Vete, Satanás! Ya cambió la cosa. Él sabía que era Satanás que estaba hablando con él antes. No sabía. Pero cuando supo que era Satanás, él dijo, ya no hay juego, vete. Yo no te quiero en mi presencia, vete. El problema es que cuando nosotros nos damos cuenta que es Satanás, nosotros todavía dialogamos. Cuando Cristo simplemente cortó y se acabó. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. El diablo entonces le dejó, porque vio que era por gusto seguir aquí. Y aquí vinieron ángeles y Yo quiero leerle algo primero. En el desierto de toda la gente es página 93. ¿Cómo estaba Jesús? Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria ¿de quién? Del Padre. Se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la ¿qué? Agonía. No se olviden de esa palabra, agonía mental. No se olviden de eso. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer ¿a quién? A Cristo. No, pero Cristo estaba bien. No, Cristo estaba, su rostro estaba desfigurado. Sufrimiento, una agonía mental. Cuando una persona está en agonía, ¿qué está sucediendo? Ese proceso antes de qué? De la muerte. Uno puede realmente decir que Cristo se estaba ¿qué cosa? Muriendo. ¿Cuál es el otro lugar donde dice en la Biblia que Jesús estaba en agonía? En el Getsemaní, no lo dice el médico Lucas. Y estando en agonía, sudaba como grandes gotas de ¿qué? Cristo hubiera muerto también en el Getsemaní. Cristo hubiera muerto en el desierto durante la tentación. Ahora, unos puntos aquí. Cuando Cristo fue al desierto, estaba con el Padre, pero después la presencia del Padre lo dejó, ¿sí o no? Cristo estaba sin Dios, estaba solo. No solamente estaba Él sin Dios, Él estaba sin ningún rollo de las Escrituras. Él solo tenía lo que tenía aquí. Cuando Él dijo, escrito está, tenía un rollo. Tenía el rollo de Deuteronomio ahí.
cuando dijo esas palabras. Tenía un rollo para decirle, espere. Estaba ahí abriendo, dijo, en tal lugar dice esto. Estaba con un rollo Cristo. Estaba sin la presencia del Padre. Estaba sin ningún rollo de las Santas Escrituras. Estaba pasando una agonía mental. Estaba completamente desfigurado. Estaba sufriendo. Uno puede decir que Cristo estaba pasando una angustia. Y hay un ser que se le presenta que Cristo piensa que proviene del Padre, pero realmente no proviene del Padre. ¿Es quién? Satanás, que se presenta como ángel de ¿qué? Los que estaban conmigo aquí el jueves a la noche debería estar vinculando dos cosas juntas. ¿Sí o no? Satanás se presenta como es enviado del Padre para ayudar a Cristo en un momento de angustia que él está pasando. Y la única cosa que salvó a Cristo era ¿qué? Lo que él tenía aquí en su cerebro, de lo que él había estudiado antes de las Sagradas Escrituras. Si Cristo no hubiera sabido de las Sagradas Escrituras, ¿cómo iba a responder él al diablo? Incluyendo que en el momento ni sabía que era el diablo. ¿Cómo iba a hacer? Ahora uno diría, está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces vean, familia, que nosotros vamos a pasar igualito. Y déjenme demostrarle. Primera tentación de Cristo era ¿qué? El apetito, ¿sí o no? Después era, ¿qué? Utilizó la Biblia, ¿sí o no? Y la tercera, adoración. Apetito, religioso, adoración. Las tres tentaciones, ¿verdad? Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, el libro del miedo. Los que estaban aquí anoche, ¿tuvieron miedo cuando nosotros hablamos de Apocalipsis? Más bien dio esperanza, ¿no? Apocalipsis capítulo 13. Yo no voy a hablar nada de los versículos 1 al 10. No se preocupe por eso. Yo voy a enfocarme en los otros. Apocalipsis 13, versículo 11. Cuando lo tienen pueden decir amén. Dice, después vi otra bestia. ¿Te recuerdas? La primera bestia sale de ¿qué? De las aguas, ¿sí o no? Pero aquí dice, después vi otra bestia que subía de ¿qué? De la tierra, un opuesto completo de las aguas. Aguas y lo otro es ¿qué? Tierra, un lugar seco, desierto. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un ¿qué? Su apariencia es algo cristiano, cristocéntrico, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué es una de las cosas que la segunda bestia va a hacer? Adoración. Fíjate, que hay una bestia que sale de la tierra, tú puedes decir desierto, pero su apariencia es cristiano. Dos cuernos de cordero. ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Cristo. Su apariencia es que yo vengo de Dios. Sale del desierto. Satanás, ¿a dónde se encontró con Cristo? En el desierto. La apariencia de Satanás era como enviado por Dios. Esta bestia va a tener una apariencia de dos cuernos. ¿De qué? De un cordero. Apariencia que viene de qué? Y una de las tentaciones que Satanás dio a Cristo era, me tienes que adorar porque todo esto me pertenece.
Y una de las cosas que va a hacer esta segunda bestia que sale del desierto, que tiene apariencia de cristiano y va a tratar de hacer que todo mundo adore a la primera bestia. Pero esa es coincidencia. Está bien. Versículo 13, familia. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra también donde descendió fuego del cielo? En el libro de Reyes, en un monte que se llamaba el monte ¿qué? Carmelo. Ahí estaba Elías y los profetas de Baales. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Descendió qué? Fuego de... Para mostrar que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Porque había un mal concepto entre la religión de Baal y lo de Jehová. En nuestros tiempos, la segunda bestia también va a traer a un conocimiento que tú sabes de la Biblia, como el don de lenguas, como la inmortalidad del alma y cualquier cosa que tú sabes de la Biblia, y te lo va a presentarlo de su forma. Satanás utilizó las Santas Escrituras contra Dios, contra el mismo Jesús. La segunda bestia no va a utilizar también el conocimiento de las Sagradas Escrituras contra este pueblo. Dios fue tentado para adorar a Satanás. La segunda bestia va a querer que todo el mundo lo adore a la primera bestia. Jesús también con las Sagradas Escrituras. Aquí también van a utilizar las Sagradas Escrituras y cosas que suceden. Todavía es coincidencia. Está bien. Vamos nosotros al versículo 16 del mismo capítulo. Cuando lo tienen pueden decir amén. Dice, y hacía, ¿quién hacía aquí? La segunda bestia. Estamos hablando en contexto de la segunda bestia que sale del desierto, que tiene aparición de ¿qué? De cristianismo. Yo vengo de Dios. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su número. ¿Comprar qué? Tú no puedes comprar nada material, pero tampoco puedes comprar ¿qué? ¿Está el apetito incluido aquí? ¿La comida incluida aquí? Cristo fue tentado con la comida. ¿Está también la adoración incluida aquí? Cristo también fue tentado con la adoración. ¿Utilizan las Sagradas Escrituras de su propia forma? Cristo fue tentado también con eso. Si es así, podemos decir también que en este momento ¿será que el pueblo de Dios también va a estar sin el Espíritu Santo en esta tierra también, igual como Dios estaba solo cuando la gloria de Dios se retiró y lo dejó solo en el desierto? ¿Será que cuando esto sucede es cuando el pueblo de Dios va a estar sin un abogado en el cielo y el Espíritu Santo se ha retirado de la tierra? ¿Será que será igual? ¿Será también que cuando esto esté sucediendo, ninguno de nosotros vamos a tener una Biblia en la mano? Igual como Cristo no tuvo ningún rollo en su mano cuando esto le estaba sucediendo. ¿Será que cuando esto esté pasando, todos nosotros vamos a estar pasando por una agonía, una angustia como nunca antes hemos pasado? Igual como Cristo, su rostro estaba tan desfigurado, físicamente, mentalmente en agonía. ¿Será que lo mismo va a suceder con nosotros? Y Satanás va a decir, voy a aprovechar aquí.
Y lo más interesante es esto. Nadie puede decir no lo sabía. Porque ¿cuál era uno de los versículos que yo siempre utilizaba aquí durante todas estas noches? Ya lo he dicho que antes. Mateo 24:25. Ya os lo he dicho que antes. El que cree que no va a sufrir, hay que preguntar qué espíritu le está metiendo eso en la cabeza. Porque todos aquellos que quieren reinar con Cristo van a padecer ¿qué cosa? Persecución. ¿Qué es lo único que salvó a Cristo en el desierto? ¿Qué es lo que salvó a Cristo en el desierto cuando todo esto le estaba sucediendo? Le salvó los buenos eventos que él tuvo con los discípulos. Le salvó esos tremendos programas que tuvo. ¿Qué fue que le salvó? Todo eso es muy bueno. Pero ¿qué es lo que Cristo tuvo que tener para vencer a Satanás durante ese tiempo tan difícil? Y fíjate que él ni tuvo esto en la mano en ese momento. Lo que lo salvó era todo lo que él había estudiado y lo que él tenía aquí. Y tú dices, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Vayan conmigo al libro de Marcos. Marcos 13, versículo 11, dice lo siguiente. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. Fíjate lo que dice Cristo. Cuando llegue el momento, no te preocupes. ¿Por qué? Miren lo que dice. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Pero eso es solamente, Él no te va a decir algo que tú no sabes. Lo que Él te va a ayudarte a recordar todo lo que tú ya habías estudiado antes. Me fascina como lo describe Lucas. Lucas 21, versículo 12. Vamos a comenzar con versículo 12. Lucas 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. No te preocupes por eso, familia. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Tampoco te preocupes. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. No te preocupes. ¿Por qué? Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar ¿qué cosa? Testimonio. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Versículo 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Solamente los que han estudiado la palabra de Dios, Dios le va a hacerle recordar para que en ese momento, con la frente en alta, tú estás representando a Cristo. ¿Qué cosa más bella? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para responder? ¿Estudiamos nosotros? Cristo dijo, escrito está. ¿Podemos nosotros decir, escrito está? Primeramente, sabemos dónde está escrito. Y segundo, sabemos si está escrito. ¿Se entiende o no se entiende? Pero tampoco no te preocupes. Isaías 33, 16. Mejor comenzamos del versículo 15, por favor. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Mire lo que va a tener él en ese tiempo. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Pero eso no hay que preocuparse, porque tu pan y tu agua van a estar, ¿qué? Seguro. Tu pan y tu agua van a estar seguros. Para los que tienen estas características, para los que caminan con Dios. Dios no puede ser burlado. Ese día viene, esté o no esté listo, ese día viene. Ya os lo he dicho antes. El Salmo 119. El centro de la Biblia, el Salmo 119. Y posiblemente nosotros estamos pasando cosas difíciles en nuestras vidas. Y uno pregunta, ¿pero por qué? Salmo 119, 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oh, bueno me es haber sido humillado, pero ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Puede ser que lo que nosotros estamos pasando, las cosas difíciles, y que nosotros sentimos que realmente el mundo nos está humillando y nosotros decimos, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios quiere que nosotros realmente entremos en comunión con Él? Pensamos que estamos en comunión con Él, pero realmente no lo estamos. Y Él está dejando que todo esto suceda en nuestra vida para que realmente entremos en comunión con Él, para que cuando llegue ese día estemos listos. Mejor es haber sido humillado para que aprende tus. Eso está duro. Familia, no hay nada que preocuparse si estamos caminando con Dios. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. ¿Estamos listos para ver a nuestro Señor Jesucristo? Y si no, dele gracias a Dios que no ha llegado. Porque Él está esperando que estemos listos para recibirlo cuando Él llegue con poder y gran gloria. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, sus familiares y sus amistades. Y así como Cristo venció, nosotros podemos vencer con el poder del Espíritu Santo, porque todos podemos. Porque es Cristo que nos da, ¿qué cosa? La fortaleza. Dios le bendiga.